Hola, bueno, obviamente no puedo hablar de aborto si no es desde mi experiencia personal, que está mediada por mis privilegios en tanto mujer, bisexual, blanca, de clase media, tucumana, universitaria y abogada. De todas formas, en esta exposición lo que voy a tratar es de plantear algunos puntos que forman parte de las largas discusiones sobre aborto que tuvimos en los encuentros de género de la organización Mujeres en Rebelión, que es una organización del barrio de Ramón Carrillo y Villa Fátima, de Villa Soldati y esta ciudad de Buenos Aires. En este sentido, creemos que es fundamental destacar que no solo abortamos las mujeres heterosexuales, sino que también abortamos las lesbianas, las masculinidades trans y las trans no binarias. Identidades a las que queremos hacer presentes en este debate, porque algo que nos viene preocupando es que se haya excluido de la discusión a los cuerpos con capacidad de gestar que no son de mujeres heterosexuales, reproduciendo una lógica binaria y biologicista. De todas formas, conversando con las compañeras de Soldati, concluimos que lo que sí nos une a todas las personas que abortamos es el silencio. Durante años de nuestros abortos no hablamos, ni en las villas, ni en los countries, ni las mujeres heterosis, ni los varones trans. Abortamos con más o menos riesgos, pero lo hicimos a escondidas, porque tuvimos miedo al castigo real y al simbólico. Incluso a mí me sigue costando decirlo entre mis amigas más cercanas o responderle que sí a la ginecóloga cuando me pregunta si tuve algún embarazo. Así nos negaron el derecho a cuidarnos entre nosotras, a acompañarnos y a aconsejarnos. Porque ¿quién sabe más y mejor que cómo abortar que una compañera, una amiga o una madre que ya abortó? Por eso, lo que dramatiza el aborto es el estigma, el miedo a la sanción penal, social o familiar. Estigmas propios de un esquema cultural valorativo, capitalista y patriarcal, con la enorme influencia de la Iglesia Católica y sus valores morales. Por eso, estas discusiones tienen tanto que ver con la necesidad de la laicidad del Estado argentino. Sin embargo, la despenalización del aborto y el acceso al aborto legal no es una cuestión de valores morales, ideas filosóficas o creencias religiosas. Es una deuda pendiente del Estado argentino en materia de salud pública, derechos humanos y de justicia social. Y acá, desde mi rol de abogada, puedo afirmar, como ya se ha repetido por varias expertas y en profundidad en estas exposiciones, que impedir el acceso al aborto voluntario mediante la penalización de un procedimiento médico que solo determinadas personas necesitamos, constituye una práctica discriminatoria y como tal una violación a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos. En la provincia de Tucumán, de donde soy, a pesar de que hace varios años vivo en Buenos Aires y de donde me recibí de abogada, la posibilidad de la sanción penal es lo que traza una brecha entre quienes podemos abortar por fuera del sistema público de salud y quienes no pueden. Y por tanto se ven expuestas al riesgo de ser perseguidas por el sistema penal. La criminalización de Belén y los 2 años que pasó presa son un claro ejemplo. El derecho penal sigue apareciendo como una herramienta para expresar y controlar a los cuerpos gestantes. Esta es la información que pudimos hacer pública en el libro Jaque a la Reina, que escribimos con Soledad Esa y Mariana Álvarez, donde develamos que entre los años 2003 y mediados de 2012 se erradicaron un total de 282 denuncias por aborto en la justicia tucumana. De acuerdo al régimen de punibilidad consagrado en nuestro derecho, obviamente no es punible el aborto espontáneo y el aborto natural. Sin embargo, en Tucumán, entre 2003 y mediados de 2012, 22 mujeres fueron denunciadas por aborto natural y por aborto espontáneo. Frente a estos datos, con las compañeras de Soldati con las que trabajamos estos informes, nos preguntamos, ¿qué es lo que se busca en estos casos? ¿Cuál es el fin de la norma? ¿Es señalar que en todos los casos lo que se debe proteger es el embrión, aún en un caso de aborto espontáneo? ¿O en realidad lo que se busca es castigar a los cuerpos gestantes para disciplinarnos? Y nos respondemos que esto es tan descabellado como si se castigara a una mujer por una peritonitis. Pero luego recordamos que así de ridículo como parece, es lo que le pasó a una compañera de Soldati, a quien hace unos años se negaron a tratar en el Hospital Piñero
cuando llegó con un cuadro de apendicitis. Los médicos decían que había abortado. La compañera tenía 14 años y no había tenido relaciones sexuales con ningún varón. Sin embargo, le hicieron tacto vaginal y no le creyeron. Estaba menstruando y con dolores fuertes. Una mujer joven, de la villa, con hemorragias. ¿Qué otra cosa podía hacer sin un aborto? Una vez más, los cuerpos feminizados considerados únicamente en su función reproductiva y como tales perseguidos y estigmatizados. En el mismo hospital, en el Hospital Piñedo de esta ciudad, el año pasado, a Camila, la hija de una compañera de la misma organización, se negaron a atender al llegar con complicaciones por un aborto. Camila estuvo sola esperando durante muchas horas a ser atendida. Tenía más de 40 grados de fiebre y fuertes hemorragias. No la atendieron. Entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones autónomas sobre nuestro cuerpo si por detrás está el Código Penal y el sistema de salud amenazándonos con una sanción y con dejarnos morir? Un minuto. Bueno, e incluso diciéndonos que algunas pueden ser castigadas a raíz de un aborto espontáneo o de una peritonitis. Por eso es necesario dar un mensaje claro. Dejar de cargar de valores morales a una práctica médica y a una decisión autónoma de las personas con capacidad de gestar. De lo contrario, este tipo de situaciones absurdas van a seguir sucediendo, a costa de la salud y la dignidad de las mujeres, las lesbianas y las masculinidades trans. Hasta ahora, lo que nos salvó fue la organización en redes, la militancia diciendo que de aborto sí se habla, y la democratización de la información sobre aborto medicamentoso, que nos brindó la posibilidad de abortar por fuera del sistema médico hegemónico y de la amenaza de la sanción penal. El misoprostol nos dio la posibilidad de abortar en nuestras casas, con nuestras amigas y fuera del círculo de la clandestinidad y del miedo. En este contexto, celebramos esta discusión que pone al aborto en el centro de la escena pública y política, pero no puede quedar en este intercambio de ideas, sino que el Congreso debe legislar de modo urgente en pos de garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio nacional, así como el pleno disfrute de los derechos sexuales y reproductivos. Y acá, desde mi corazoncito tucumano, quiero señalar que es fundamental que se dicte una ley de orden público que sea de aplicación obligatoria en todas las provincias, a través de la cual se garanticen los presupuestos mínimos de acceso al aborto seguro de manera equitativa a lo largo y ancho del país. Esto es fundamental a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, que no pueden limitarse al cruzar la General Paz. Por eso, si bien la organización de mujeres, lesbianas, travestis y trans salvan vidas y permiten el acceso al aborto seguro, necesitamos del marco jurídico que nos acompañe. Necesitamos vencer el miedo a la clandestinidad. Necesitamos que las posibilidades de Camila en Soldati, de Belén en Tucumán y de los chicos trans que abortan sean iguales a las mías, a las de mi mamá y a las de mi abuela. Sabemos que la ley por sí sola no lo va a lograr, pero junto a la ley va a estar el movimiento feminista organizado para exigir que se respete y que se cumpla. Muchas gracias.